Gustavo Pascuas, de la Secretaría de Salud de Cañuelas. ¿Qué tal? Gustavo, Fernanda Navamuel lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, buen día, Fernanda. ¿Cómo anda? Bien, secretario, ¿no? De Salud del municipio. Sí, el municipio. Bien. Bueno, Gustavo, cuéntanos qué está sucediendo en Cañuelas con el tema del hospital, ¿no es cierto? Sí, para poner un poco en tema, tenemos el hospital regional que pertenece, es un hospital de autogestión, SAMIC, que está abocado a resolucionar el problema de la cuenca alta del Matanza y Riachuelo, donde intervienen 5 municipios: General Las Heras, Marcos Paz, Cañuelas, Presidente Perón y San Vicente. Nosotros, el hospital está, por supuesto, totalmente construido y fue equipado el 70% en octubre del 2015, y recién el año pasado empezó con sus actividades, con un ritmo que hace prever que esto, más que un ritmo de funcionamiento, es la puesta en escena de algunas cuestiones para explicar a la Corte Suprema, que tiene este fallo de la Corte que nos obliga a hacer funcionar el hospital, para explicar que está funcionando. Actualmente el hospital es un hospital de 160 camas, con 6 quirófanos, especializado en atención de trauma, en plantel infantil, y el área de epidemiología y toxicología enfocado hacia la patología producida por la contaminación medioambiental. En este momento hay solamente 10 camas de neonatología funcionando y 10 camas de maternidad de mediana complejidad, no la alta complejidad. Los pasos que se habían dado el año pasado para ir avanzando en la puesta en marcha ahora se están retrocediendo, y con la gran luz roja que fue a fin de año, que teníamos una aparatología, se llama angiógrafo, que es un aparato de radiología específico que sirve para mostrarnos todo el árbol vascular, digamos, todos los vasos sanguíneos de una parte del cuerpo que nosotros elijamos para hacer diagnóstico o tratamiento. Para que la gente tenga en cuenta, esto de paratología sirve para hacer diagnóstico de obstrucciones en alguna arteria, las más conocidas son las arterias coronarias, y para después colocar los famosos stents, esos resortecitos que abren las arterias. Nosotros sabemos que en la cuenca alta una de las principales causas de muerte son las patologías cardiovasculares y cerebrovasculares, para las cuales este equipamiento era imprescindible para su diagnóstico y tratamiento. El equipamiento estaba en el hospital y en forma intempestiva fue retirado por las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia para llevarlo a la ciudad de La Plata, donde será instalado en el Hospital San Juan de Dios. Que será, por supuesto, será bien utilizado, pero no es el fin principal que tenía, que era atender a la comunidad de la cuenca alta de Riachuelo o de la cuenca Matanza de Riachuelo. Ni siquiera fue instalado en otro hospital de la cuenca. El equipamiento que estaba destinado para atender a la cuenca, a la comunidad de la cuenca, está ahora fuera del hospital de la cuenca. ¿No se les dio ningún argumento del traslado por ahí, qué sé yo, había una situación particular en el San Juan de Dios, aunque tampoco es argumento, tampoco es justificativo, pero digo, por ahí lo necesitaban por algo en especial, digamos, no se sabe por qué a este hospital de acá, de La Plata? Sí, la explicación era que como el equipamiento que tenía el San Juan de Dios, que es un hospital que se especializa en estas cosas, estaba roto y no tenía arreglo, que había que cambiarlo, que ya estaba comprado por el Estado, iba a ser usado, ya que a nosotros nos faltaba mucho tiempo para ponerlo en funcionamiento. Claro. A raíz de eso dice que nos entregan a cambio un resonador magnético, que sí es útil, pero nosotros ya teníamos presupuestado la compra originalmente de este equipamiento, así que a nosotros no nos ofrecen nada que no teníamos, nos sacan un equipamiento que teníamos para ofrecerle algo que ya teníamos, y que por las razones de decisión de la actual gestión se estaba dilatando en su adquisición y su puesta en marcha. Esto es gravísimo, más que por un lado porque no nos permite empezar a tratar con seriedad la patología que nos ocurre a los habitantes de la cuenca alta, y otra porque es llamativo que si había dinero para comprar un resonador, porque nosotros nos van a dar un resonador,
con ese mismo dinero se puede comprar el equipamiento para el San Juan de Dios. No entendemos cuál es el hecho de tener que sacarlo de acá para llevarlo a otro lugar. No es una cuestión presupuestaria, porque el dinero está para comprar otro equipamiento de similar valor. Eso es lo que nos extraña. El hecho que nosotros tenemos, todos los 5 intendentes y todas las comunidades de la Cuenca Alta tienen miedo, y que este sea un vaciamiento solapado del hospital para no hacerlo funcionar como se debe, dado que vemos que el avance de la puesta en marcha siendo demasiado lento para lo que es un hospital de este tipo. Nosotros habíamos planificado en 2015 a esta altura tener más del 70% del hospital en marcha. El resonador iba a ser instalado entre febrero y marzo de este año, y vemos que el hospital se está funcionando entre el 10 y el 15% de su capacidad operativa programada. Demasiado lento y demasiado poco el presupuesto asignado para las urgencias que tenemos acá en la Cuenca Alta nosotros. ¿Qué tal, Gustavo? Jerónimo te saluda, ¿cómo te va? Buen día, Comandante Jerónimo. Buen día, gracias. Te hago una consulta. Esta medida, ¿crees que se da de manera aislada o responde a un contexto, por ejemplo, también en el que también está cayendo el Hospital Posadas, por ejemplo, en el que aluden que el Ministerio de Modernización dice que sobran trabajadores? ¿Esto es un caso similar donde están vaciando el hospital? Sí, yo creo que obedece a una idea de país, Acá no hay ni malos ni buenos, es una idea de país que diseña esta gestión y que está a la vista a quien beneficia y a quien perjudica. Lo que nosotros tenemos a favor, que este es un hospital que no es una decisión de gestión sanitaria de ningún gobierno, sino el cumplimiento de una sentencia judicial de la Corte Suprema de la Nación. Es una cuestión totalmente distinta de una decisión del gobierno. Esta no fue una decisión del gobierno de la gestión anterior, ni de construir y hacer funcionar un hospital, sino fue una orden, una sentencia de la Corte Suprema que dijo: hágase un hospital en la Cuenca Alta, que no tenía ningún hospital de estas características para solucionar los graves problemas de salud que tiene la Cuenca Alta. Este hospital fue construido y fue equipado 70% por la gestión anterior, y faltaba nada para hacerlo funcionar. Ahora vemos que esa nada no está siendo completada para poder llevar a cabo lo que nos pide la Corte Suprema. La sentencia de la Corte Suprema, esto es una sentencia judicial, estamos cumpliendo una sentencia, eso es lo que tienen que saber y poner en claro. No estamos haciendo una decisión de gestión que puede ser cambiada por otra gestión, que está en su derecho de hacer funcionar un hospital o no, si es una decisión de gestión. Acá tenemos que cumplir una sentencia judicial que nos obliga a dar una atención de salud de calidad y del nivel que necesita la Cuenca Alta. Esta es la diferencia con otros hospitales, más allá de que se quiera o no se quiera diseñar un hospital. Esto es cumplimiento de la sentencia judicial de la Corte Suprema de la Nación. Claro. ¿Esto responde a un objetivo o una firma de María Eugenia Vidal, de un ministro de ella? ¿Tenés idea? Yo creo que ningún ministro o subalterno lo hace una medida de este tipo. La violencia institucional que fue llevárselo de prepo a un equipamiento sin el conocimiento, por lo menos, de la autoridad máxima. A mí no se me ocurría hacer ninguna de estas situaciones si yo no tengo el aval de jefe institucional, que sería el intendente de Cañuelas. Esto no se hace así. Esto seguramente obedece a una política instituida desde los más altos niveles de la gestión. Claro. También con las autoridades de ACUMAR, que intervienen en el hospital, y del Ministerio de Salud de la Nación. Por eso esto es lo grave. Claro. No creo que esto sea un funcionario que se despertó una iluminación y una epifanía, y el muchacho trajo un camión y un CLAR para llevárselo un equipamiento a donde él quería. Esto está decidido en nuestras esferas. Claro, claro. Y la última, en este sentido también, el fin de semana Mirta Legrand tuvo en la mesa a Luis Novarecio, y ella le afirmaba al periodista, que Vidal le respondía con mucha dulzura, pero sobre todo con mucha tenacidad. ¿Vos ves esa tenacidad en su gestión?
Bueno, lo que yo veo que es si el gobierno nacional tiene un blindaje mediático, el gobierno provincial está en un búnker mediático absolutamente protegido. Los problemas que está teniendo la provincia se están profundizando, sabíamos que la provincia está en una situación complicada, las cámaras y los partidos de oposición le han dado a esta gobernadora posibilidades de endeudarse en las dos ejercicios anteriores como nunca le han dado a otros gobernadores, y ahora han conseguido recursos genuinos que por lo visto no van a ser utilizados en el área de salud y educación, principalmente, que son las áreas fundamentales en la provincia. Así que esa tenacidad yo la veo como una puesta en escena más que una decisión de gestión. Es duro con los blandos y blando con los duros, como es el principio de una gestión. No lo veo como una tenacidad real, aunque creo en la honestidad intelectual y política de la gobernadora, pero yo creo que esa tenacidad es una puesta en escena para crear un personaje político que está muy bien hecha. Gustavo, le pregunto, para ir cerrando, ¿cómo está Cañuelas? Para que nos dé también, porque aprovechamos a veces la comunicación con, en este caso con usted, que nos dé también un panorama según su óptica del distrito, ¿no? Porque a veces no tenemos la posibilidad de ir tan seguido, y bueno, que nos comente cómo está en líneas generales, ¿no?, el distrito de Cañuelas. Cañuelas es un distrito que ha avanzado muchísimo en estos últimos 10 años, ha tenido obras como nunca ha tenido en la historia, ha conseguido llevar escuelas secundarias a todas las localidades, cosa que no teníamos, red de agua potable a las cabeceras de localidades, cosa que no teníamos. Hemos traído 7 universidades, algunas públicas y otras privadas, y no tenemos ninguna oferta de educación superior. Hemos conseguido, con mucho esfuerzo del área municipal, que ha sostenido el hospital municipal, con sus profundas carencias y sus limitaciones, ha conseguido logros importantes como bajar la mortalidad infantil, que era un vergonzoso 25 por 1000 que se ve en algunas comunidades muy alejadas de centros urbanos, y en América Latina en algunos centros de mucha vulnerabilidad. La teníamos acá en Cañuelas, a 60 kilómetros del obelisco, a tasas que son las más bajas del país. Hemos tenido un aumento en las cantidades de agentes de seguridad, policía local, como nunca se ha visto, y la presencia en los barrios, que es muy intensa, tanto del intendente como de la jefa de gabinete, que permanentemente están hablando, y se ha dado mucho protagonismo a todas las instituciones intermedias, que son los verdaderos representantes de la comunidad, sociedades de fomento, ONGs, clubes de barrio, centros de jubilados, asociaciones de diversos tipos. Ellos han tenido un protagonismo que no han tenido en otros tiempos, y son los que movilizan todas las necesidades de cada uno de los barrios. Bien. Y para eso se le da un protagonismo como nunca han tenido en otras gestiones. Bueno, bien, entonces por un lado, digamos, se muestra como un lugar que se va reciclando, ¿no? Y bueno, siempre la potencia que le da la aceitera, ¿no? También. Sí. Se ha industrializado. Cañuelas ha tenido, en estos últimos 10 años, ha abierto un parque industrial y casi está abierto otro, pero la realidad ha hecho que el avance de ese segundo parque industrial sea mucho más moderado, pero se ha industrializado de una manera que es uno de los distritos más industrializados de la región. Más de 40 empresas han instalado, se ha ampliado el molino, la aceitera, se ha abierto otra empresa del molino, que es la que hace todos los envases de los productos del molino. Bulonera, una cerámica. El parque industrial también, como decía, tiene más de 40 empresas. Se ha industrializado el tipo de perfil de producción que se había diseñado para el país, se estaba dando en Cañuelas, y bueno, ahora ha tenido un pequeño parte por la situación del país. Igual se sigue apostando a la erradicación de empresas, ya que 2 empresas se han instalado en los últimos meses. El perfil se sigue manteniendo y se sigue apostando a que
el trabajo se dé al sector industrial, que es el que aporta valor agregado real y el que aporta trabajo a través de las pymes. Ese es el perfil que se diseñó a través de la gestión del intendente en su momento Gustavo Arrieta y después Marisa Fassi, que lo sucedió. Ese es el perfil que se apostó y que dio muy buenos resultados. Pasa que esto tiene que ser acompañado por políticas provinciales y nacionales que en este momento no están muy claras si van en ese sentido. ¿Sabe cómo cayó la medida de Macri en el municipio, de esto de los familiares y el recorte y demás? ¿Se ha hablado de ese tema? No lo he hablado en general a nivel institucional, pero sí a nivel de militantes. Creo que es otra puesta en escena, porque el señor presidente tenía que traer algunos anuncios de su gira por Europa y no trajo nada, ningún tipo de beneficio para el país, ningún tipo de convenio ni de ninguna noticia, buena noticia para el país, así que salió con esto, aprovechando el patético caso del ministro Arteaga, que cualquier país del mundo, cualquiera que uno se ocurra ya estaría renunciado. Es una vergüenza que un ministro de Trabajo tenga empleados en negro, que insulta a una trabajadora y que encima le haya, para pagarle ese silencio, le haya conseguido un trabajo en un sindicato intervenido por él. Más vergonzoso que eso. Sí. Entonces han querido tapar con esto de los parientes, que todavía ni siquiera el decreto está, ni siquiera saben qué perfil va a tener el decreto, qué alcance va a tener. Así me parece que es una puesta en escena más que una decisión en serio. Un gobierno que se precia de ser un gobierno ético no necesita de una norma escrita para esto. No hubieran nombrado a los parientes desde un principio, porque la vara de la ética la pusieron ellos y lo primero que hicieron fue nombrar 10, 15 parientes cada uno. Un gobierno que se dice apreciar mucho el valor ético no lo hubiera hecho en principio, no necesita ninguna norma escrita. Y si ahora necesita una norma escrita es porque esto se le está yendo de las manos. Bueno, le iba a decir intendente, secretario, bueno, muchas gracias, que nos ha dado un panorama, digamos, de lo que está sucediendo en salud, pero también en general de lo que sucede en el pueblo, que ya de pueblo poco, porque se lo ve muy ciudad, no con mucho avance, como decíamos, ¿no? Sí. Para bien y para mal, con todo lo bueno y todo lo malo. Claro. Sí, yo no soy de acá y uno viene buscando el descanso pueblerino y uno ve que ya lo está perdiendo también de donde viene, pero es oriundo de bueno porque significa que eso va acompañado de trabajo para muchos. ¿Es oriundo de Cañuelas usted? No, yo soy de La Plata, de la ciudad de La Plata, y soy hace 20 años ya que estoy en Cañuelas y ya estoy instalado, tengo una hija, de los 3 hijos, una nacida en Cañuelas, así que ya tengo raíces profundas acá, pero uno vino a buscar un perfil que ha variado bastante, pero para mejor, eso es para mejor. Hay country, no hablamos de los country, digamos, ha crecido también esto como en San Vicente, en otros lugares, se ha conurbanizado. Un poco menor cantidad, pero ese perfil ya se está viendo, que está en el corredor de Ruta 3 principalmente, hacia Matanzas, se está viendo que hay algunos emprendimientos de ese tipo y pero se está instalando mucho acá dentro del casco urbano, se están instalando también muchas familias. Y eso, claro, como dice usted, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Claro, pero bueno, mientras continuemos organizando la comunidad, es para bien. Es para bien, buenísimo. Esto acompañado de merma de trabajo, de las condiciones de vida, es para más, para todos. Buenísimo. Tenemos que realizarnos todos, sí. Gustavo, le agradecemos estos minutos, y para lo que necesiten, a su disposición. ¿Cómo no? No, les agradezco a ustedes, queremos darle la mayor difusión posible al tema del no funcionamiento y el retiro del angiógrafo, porque es una situación potencialmente gravísima para nuestras comunidades. Bien, gracias, un abrazo. Ahora que en la próxima, lo único que tenemos ahora, la audiencia judicial en el juzgado de Morón, para ver si podemos revertir la situación en los próximos días, ya que esto fue suspendido el día de ayer porque la autoridad de Acumar no iban a poder concurrir. Así que tenemos esta instancia judicial de diálogo para ver si esto se puede revertir.
Bien, bueno, esperamos esa noticia también, a ver con qué resultados, qué resultados tienen de esa audiencia. Bueno, esperemos que sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo grande. Hasta cualquier momento. Ahí estábamos con Gustavo Pascuas, subsecretario de Salud de Cañuelas, donde hemos estado hablando